La Guerra de la Restauración fue un fenómeno eminentemente popular, no fue de élites. ¿Quiénes eran estos señores que estaban exilados en Haití? Simples campesinos, pobres, que no contaban con el respaldo de las figuras de élite de las poblaciones urbanas. En ese sentido es una guerra de nuevo tipo, una guerra popular que tiene todas las características en ese sentido y que constituyó una epopeya del pueblo, ya que enfrentó a un ejército mucho mayor, aguerrido, con experiencia, con disciplina, con conocimiento de la ciencia militar convencional, y que no pudo derrotar a los insurgentes dominicanos. Desde luego, los dominicanos aplicaron una sabiduría de guerra que venía del siglo XVII contra los bucaneros, y gracias a este efecto exitoso desde el punto de vista bélico, terminaron de concitar el apoyo de casi toda la población. Eso para entender el inicio de la Guerra de la Restauración, el 16 de agosto de 1863, con el paso de una pequeña tropa de dominicanos refugiados en Haití, de alrededor de 80 hombres, hay que tomar en cuenta que meses antes, en febrero de 1863, ya se había producido una insurrección contra el dominio español, que estalló simultáneamente en 3 lugares. En la línea noroeste, punto principal de las operaciones que se sucedieron a lo largo de varias pocas semanas. En Santiago de los Caballeros, donde el ayuntamiento llamó a desconocer la autoridad española, y en Neiva, bajo el mando del general Fernando Tavera. Estas rebeliones fracasaron porque todavía no se había producido un consenso nacional de repudio al orden anexionista. Todavía había sectores que confiaban en la conveniencia de que se mantuviese la dominación española, o que creían que no había forma de acabarla debido a la superioridad bélica que tenía España, que tenía el país ocupado con miles de hombres. Era un paso ciertamente muy arriesgado, difícil, pero las autoridades españolas en los meses siguientes a febrero, en vez de haber planteado paliativos a los abusos, la opresión, las exacciones, lo que hicieron fue recrudecerlos, y se generó así ya un mayor estado de cuestionamiento que permitió que los patriotas pudieran pasar a la acción y obtuviesen un gran respaldo, en primer lugar, en los primeros días, en la línea noroeste. Muy cerca de la frontera, desde tiempo antes, ya funcionaba una guerrilla permanente prácticamente, lo cual ya era un dato para los españoles bastante perturbador, al mando de José Cabrera, pero finalmente es el paso al país ya de una tropa mayor que decidió avanzar con rapidez y que estaba combinada con políticos, con personas de la región, de la línea noroeste, ya con el objetivo de dar final inmediato a la dominación española. Y así sucedió, de que para inicios de septiembre, es decir, en alrededor de 2 semanas, ya las tropas de Mambises, como pasó a llamárseles, estaban en las cercanías de Santiago de los Caballeros. España llegó a tener cerca de 40.000 hombres, entre españoles, dominicanos y cubanos y puertorriqueños. Los restauradores nunca llegaron a 10.000 hombres activos, pero debido a esta táctica guerrillera exitosa, que es producto de la propia evolución social de la contienda, entonces finalmente los españoles supieron, y eso lo terminaron de comprender a inicios de 1865, que era una guerra perdida, y se optó entonces por reconocer el hecho consumado y proceder meses después a la desocupación del país.
La guerra de restauración dominicana es la madre natural de otras dos grandes revoluciones que tienen lugar 3 años después de terminar la guerra restauradora. La gran demostración de la restauración es que el ejército, el invencible, hasta ese momento invencible ejército español, era perfectamente derrotable. Y lo demostraron los restauradores con las tácticas de guerra de guerrillas que estableció el prócer Ramón Matías Mella en su manual de guerra de guerrillas. La guerra termina en 1865 y en 1868 hay 2 estallidos militares en las 2 Antillas hermanas de la República Dominicana. Primero, el 23 de septiembre, el Grito de Lares en Puerto Rico, que es asesinado en La Cuna, y el 10 de octubre del 68, el Grito de Yara en Cuba, que tiene la suerte de que en Cuba, en el oriente de Cuba, se encontraban oficiales dominicanos que habían peleado durante la Revolución Restauradora al servicio del gobierno de Pedro Santana y al servicio del gobierno anexionista, por supuesto. Pero esos oficiales dominicanos se habían formado también en la estrategia militar dominicana porque muchos de ellos, Máximo Gómez, Modesto Díaz, Luis Marcano, habían peleado en la guerra de independencia contra las invasiones haitianas en los años 50. Por lo tanto, dominaban la doctrina militar dominicana. Y son estos militares dominicanos llegados a Cuba en 1865, cuando se evacúan junto con el ejército derrotado de España, quienes enseñan a pelear a los militares cubanos en esa guerra que duró 10 años. Y terminan esa guerra, por ejemplo, Máximo Gómez siendo uno de los hombres principales de la contienda, que después será, en la segunda y última guerra de independencia de Cuba, el general en jefe del Ejército Libertador. El ejemplo de la revolución restauradora, tanto en doctrina como en ideología, sirvió mucho para fortalecer el ideal antillanista que esgrimieron sus principales próceres. Pedro Francisco Bonó, Espaillá, Luperón, fueron hombres que tenían clara la idea de que la única manera de sobrevivir en este archipiélago que estaba en el equilibrio entre las 2 Américas, entre la América del Norte anglosajona y la América Latina del Sur, era creando la Confederación Antillana, que unía a la isla La Española con sus 2 países, como países independientes, pero como una sola unidad geográfica para defenderse de potencias extrañas y al mismo tiempo para que contribuyeran con la independencia de Cuba y Puerto Rico y atraer a ambas islas a la Federación Antillanistas. Luperón tenía una ética que estaba por encima de su tiempo y la manera en que él protege y ayuda a todos los grandes independentistas de América y sobre todo de las Antillas, al maestro Hostos, a quien no solamente acoge en Puerto Plata y contribuye con él en la publicación de los 3 periódicos que allí se publican, en las 2 Antillas, las 3 Antillas y el Antillano, que son sistemáticamente clausurados. Si se abren, duran unos días, lo vuelven a clausurar, lo reabren con otro nombre, lo vuelven a clausurar. Y la manera en que después ya Luperón, presidente provisional, pone al maestro Hostos a dirigir la educación dominicana cuando se funda la escuela normal. Es decir, la visión de Luperón era una visión superior a su tiempo. Y yo creo que América, no solamente República Dominicana, sino las Antillas y la América toda, le debe mucho todavía al rescate de la memoria de ese hombre inmenso que fue el centauro puertoplateño Gregorio Luperón. Desde la formación del dominicano en las escuelas, desde que entra en contacto con la historia patria, se va compenetrando con las grandes efemérides nacionales. Y del siglo XIX, las 2 epopeyas históricas más trascendentales son el 27 de febrero, cuando conmemoramos la proclamación de la República, y el 16 de agosto, cuando se conmemora la guerra restauradora. Entonces, entre los dominicanos se ha ya internalizado, interiorizado, por decirlo así, en la conciencia colectiva, la circunstancia de que el 16 de agosto es la segunda independencia nacional.